Este curso se compone de 4 sesiones en modalidad online. Las primeras 3 sesiones son de 2 horas y la última es de 3 horas. Y bueno, su propósito es fortalecer las competencias docentes vinculadas al acompañamiento, la orientación y la evaluación de las memorias de título, considerando el género discursivo propio de la disciplina y la retroalimentación formativa como herramienta para mejorar la calidad del texto, la argumentación y la presentación oral de nuestros egresados. Tenemos dos profesores de este curso. Voy a comenzar con la presentación de Mari Carmen Villarroel. Ella es asesora educativa de la Unidad de Desarrollo Docente de FABET, es profesora de Castellano y Comunicación, magíster en Didáctica del Lenguaje y magíster en Psicología, con una amplia trayectoria en docencia universitaria, formación docente y acompañamiento de procesos de escritura académica, además de diversos diplomados vinculados a la literatura y a la docencia en educación superior. Y nos acompaña también el profesor Pablo Lovera. Él es asesor educativo del Departamento de Pregrado de la Vicerrectoría Académica de la Universidad de Chile y profesor adjunto en el Departamento de Educación de la Universidad de Santiago de Chile. Su labor académica se centra en la lingüística y la filosofía de educación, con líneas de investigación en escritura académica y antropología social. Es candidato a doctor en filosofía, magíster en filosofía de las ciencias y licenciado en lingüística. Así que vamos a comenzar. Les agradecemos por estar acá. Esperamos que sea una instancia provechosa para todos. Así que, Pablo, te dejo para que compartas tu presentación. Perfecto. Bueno, primero que todo, qué bueno que han venido hoy, ¿cierto? Que están acá reunidas y reunidos, ¿ya? Por ahí me da la impresión que veo algunas caras conocidas o nombres conocidos que ya he visto en otros momentos de formación, porque al igual que Mari Carmen, también nos desempeñamos, ¿cierto? En esta área, apoyándoles también en aquellos desafíos que implica, en este caso, la educación superior, en un sentido amplio, y específicamente hoy estamos reunidos precisamente para abordar los desafíos del ciclo final, que es una preocupación también en general de la universidad en distintos espacios. Por eso también agradezco la iniciativa que están haciendo acá en FABET, porque efectivamente es algo que emerge en distintos espacios, uno lo puede ver desde allá, pero claro, una cosa, ¿cierto?, es la preocupación, otra cosa, ¿cierto?, es implementar acciones para poder abordarlas y en ese sentido también felicito aquí al equipo que lo está haciendo. Bien, bueno, para ir directamente al grano, ahí les voy a compartir acá mi pantalla, pero más o menos cuál yo espero que sea la dinámica. O sea, la idea es que ante cualquier pregunta que surja, comentario que quieran a lo mejor hacer, pueden abrir directamente sus micrófonos o a través del chat. Quizás siempre prefiero el micrófono porque de pronto uno está viendo la presentación y a veces no se ve el chat. Pero también, por supuesto, si quieren dejar alguna reflexión, ¿cierto? O compartir algunas, ¿cómo se llama?, apreciaciones, ¿ya? Considerando, ¿cierto?, que el tiempo que tenemos es acotado, eh, también es provechoso hacerlo por el chat, ya que ese también registro queda. Bueno, dicho eso, entonces les voy a compartir acá mi pantalla para contarles un poquito de qué va la sesión de hoy. Imagino que la están viendo ya, ¿sí? Perfecto. Bien. Estoy moviendo acá las ventanitas para poder acomodarme bien acá en la pantalla. Perfecto. Bien. Como dijo Evelyn, acá hay un ciclo, ¿cierto?, de formación en donde vamos a tener distintos temas en cada sesión y el tema que nos compete hoy tiene que ver con el reconocimiento del género discursivo en medicina veterinaria. Ya vamos a abordar, ¿cierto?, de qué hablamos cuando hablamos de género discursivo. Y el objetivo, ¿cierto?, es ver la estructura, propósito y convenciones académicas para la escritura de memorias de título en particular, ¿ya? O sea, esto está focalizado especialmente en el género de memoria de título, ¿ya? En primer lugar, vamos a comentar un poquito de qué hablamos cuando hablamos de géneros académicos, también entender un poquito este elemento que puede ser teórico, pero la verdad es que tiene una implicancia práctica bastante grande, el hecho de entender la escritura académica como una práctica social. También entender un poquito cuál es el enfoque
desde dónde vamos a mirar este fenómeno, porque existen distintas formas, ¿cierto?, de tratarlo y de abordarlo. Yo sé que para el común de los mortales, cuando se habla de escritura en cualquier tipo de situación, generalmente uno habla de redacción, cosas por el estilo, ¿ya? Pero la verdad es que el enfoque, ¿cierto?, desde el cual lo vamos a trabajar hoy, tiene que ver precisamente con entender primero qué es un género, ¿ya? Para poder precisamente familiarizarse con algunos de los conceptos que vamos a ir desarrollando. Y uno precisamente de los modelos que de alguna manera instala ya la discusión en torno a lo que es un género es precisamente el modelo CARS de John Swales, ya que de alguna manera abre una ventana bastante importante a esta área que ya les iré comentando, ¿cierto?, durante la presentación, que tiene que ver con entender cómo se estructuran retóricamente los géneros. Vamos a ver de que efectivamente en los géneros también se da algo muy parecido, ¿cierto?, a los bailes, es decir, que hay movimientos, efectivamente hay pasos, es decir, cuando uno quiere aprender a escribir un género, es como aprender, ¿cierto?, a bailar cualquier tipo de ritmo, ¿ya? En donde uno sabe que efectivamente existen ciertos movimientos, ciertos pasos que hay que hacer, ¿ya? Y cierto diálogo que uno tiene que hacer precisamente con el otro, ¿ya? Que en este caso son precisamente nuestros destinatarios. Y vamos a ver cómo esta danza se aplica, ¿cierto?, a la memoria de tiempo, ¿ya? Y de alguna manera ustedes son principalmente los involucrados en esto y quienes más saben justamente de esto. Y la idea es que podamos también darnos cuenta un poco de esto, eh, para entender justamente cuáles son esas características que hacen de que una memoria de título sea de calidad. Finalmente, algunas recomendaciones pedagógicas y luego ya la idea es que van a trabajar, ¿cierto?, de manera grupal, ya principalmente en parejas, para justamente ver de qué manera eso se plasma o de alguna manera las cosas que van a ir saliendo en esta primera parte las pueden ir buscando y ir pesquisando a partir precisamente del conocimiento que ustedes ya tienen acompañando este tipo de trabajos. Bien. Bueno, en primer lugar, una cuestión básica, ¿ya? Si alguien se quiere aventurar a responder la pregunta, por supuesto, lo puede hacer, ¿ya? Estoy mirando, de hecho, en este minuto el chat. Perfecto. Vaya, ok. Van a haber materiales ahí que efectivamente también les voy a compartir más adelante, de todas maneras. Pero efectivamente, esta pregunta parece ser como un poco, a lo mejor, extraña, pero la verdad es que cuando uno se encuentra con estudiantes que tienen una serie de dificultades al momento de entrar a la universidad, uno tiende a atribuírselo, ¿cierto?, al problema de la mala base, ¿ya? No sé si esto lo han escuchado o lo han visto. Y efectivamente también tiene que ver con que, bueno, ya lo sabemos, existe una diversificación en el acceso a la matrícula en la educación superior que es bastante creciente ya en los últimos años. Por lo tanto, efectivamente hay ciertas dificultades que uno podría considerar que a lo mejor en el periodo escolar tendrían que haberse subsanado. Puede que haya algunas dimensiones formales que sí efectivamente estén dentro de esta categoría. Pero la verdad, y esto tiene que ver un poquito con las investigaciones también que hay en el campo de la escritura académica y las cuales también me ha tocado participar, efectivamente nos estamos enfrentando a un desafío que es nuevo también, porque el contexto comunicativo cambia. Por lo tanto, hay cosas que efectivamente no se aprenden una vez y para siempre desde el colegio, sino que se aprenden en ese nuevo escenario, que es el escenario de la escritura académica. Entonces, respondiendo a esta pregunta, me gusta apoyarme un poquito en Maturana porque creo que él lo explica muy bien. De hecho, él utiliza, ¿cierto?, este concepto ya, bueno, esto tiene otros sentidos también, el lenguajeo, y él habla precisamente de que la conducta lenguajeante va a depender del tipo de interacciones entre el organismo y el medio, y esas interacciones van cambiando a lo largo de la vida. Y por ese motivo, cada nueva situación comunicativa involucra a su vez diversos desafíos tanto interpersonales como cognitivos. Y eso no lo sabemos a priori, ¿ya? Por muy buena base que tengamos, o porque a lo mejor nos haya ido muy bien, quizás en la escuela, en, por ejemplo, redacción, ortografía y demás. Y aquí les pongo un ejemplo, efectivamente, en el caso del Fondesit, ¿ya? Un amigo mío con el cual he trabajado, ¿cierto?, ya hace un tiempo, ha hecho talleres de Fondesit, hacía tablero vuelto, muchos profesores que quieren ganarse Fondesit, porque precisamente también hay un desafío escritural que es distinto, que es nuevo, es un escenario completamente diferente, que no es lo mismo que escribir un fondart,
¿ya? Tienen sus matices, tienen sus diferencias. Entonces, cuando estamos hablando de que efectivamente ya existe eh, un nuevo desafío interpersonal, en, en el sentido de, de, enfrentarse a una nueva situación comunicativa, claramente no vamos a estar preparados para eso. Es decir, tenemos que aprender desde dónde, desde la cultura disciplinar, a ver cuáles son las formas de comunicación que se dan allí. Y en el caso de nuestros estudiantes universitarios, también viven un proceso de enculturación, ¿ya? En donde se van dando cuenta de cuáles son las formas de comunicar las cosas en las disciplinas. Nosotros esto lo hemos estudiado, de hecho estudiamos 6 disciplinas distintas, ya hicimos focus group con estudiantes, y la verdad es que no se escribe de la misma forma en ingeniería, en sociología, incluso en áreas humanistas que pueden ser parecidas, como sociología y filosofía, hay diferencias importantes y que tienen que ver con formas de también construir y comunicar el saber, ¿ya? Por lo tanto, efectivamente, esos saberes uno los trae del colegio, ¿ya? Y de esa manera también uno entiende la necesidad también de poder comunicarles a nuestros estudiantes cuáles son esas formas de comunicar los saberes en las distintas disciplinas. Y eso en realidad no lo va a hacer, ¿cierto?, alguien que tenga, como en el caso mío, ¿cierto?, ya en el caso de Mari Carmen, una formación en lingüística. ¿Ya? Es decir, hay una base ahí importante, pero eso no basta. Para eso es necesario conocer justamente cuál es la perspectiva, en este caso, de ustedes, ¿ya? Que son quienes se comunican justamente en la disciplina y saben cuáles son esas formas. El punto está de que no siempre estas formas se explicitan. ¿Bien? Entonces, va por ahí un poquito esta pregunta como de inicio para entender precisamente de qué hablamos cuando hablamos de géneros ya discursivos. Y bueno, ¿qué son justamente estos géneros discursivos y en particular los académicos que son los que nos interesan a nosotros? ¿Ya? Porque desde un punto de vista muy amplio, la verdad es que la vida está hecha de géneros. Cuando ustedes se encuentran con alguien en un ascensor, ¿ya? Van subiendo. La pregunta es, ¿cierto?, ¿qué cosas uno puede conversar ahí? ¿Le puedo hacer preguntas de la vida personal a la persona que está ahí? No. Pero probablemente van a hablar del clima. Ahí hay un género. Es decir, hablar, ¿cierto?, del clima, ¿ya? Podría ser, ¿cierto?, una práctica característica del género discurso del ascensor, por ejemplo, cuando uno habla con un desconocido. Y así en distintos escenarios van cambiando también las formas de cómo uno se comunica, ¿ya? Esto en lingüística viene desde los años 80. Ya hay algunos autores importantes como Mark Halliday, que ya falleció no hace poquito, o sea, hace poquito, que plantean, ¿cierto?, esta idea de que finalmente el lenguaje es una práctica social. También es importante ver cuáles son esas características que hacen la diferencia entre distintos escenarios comunicativos. Y se habla de género, como ahí lo dice, ¿cierto?, la definición, ya que es una clase de texto que es relativamente estable, que va circulando en las comunidades de práctica con ciertos patrones retóricos, estructurales, lingüísticos que son reconocibles, ¿ya? No es una categoría rígida, sino un conjunto de características compartidas que van cumpliendo funciones comunicativas específicas. Y por nombrar algunos, ya en la educación superior pueden ser resúmenes, informes de laboratorio, ensayos. De hecho, la palabra ensayo ya le queda demasiado amplio al género. ¿Ya? Un ensayo en sociología es muy distinto a un ensayo en historia y a un ensayo en este caso, en filosofía. ¿Ya? Hay diferencias. Incluso a veces se dan tensiones que tienen que ver con eso. Voy a mencionar algo, pero no voy a dar nombres. Pero hay una facultad en particular que a raíz de esta investigación que hicimos en 6 carreras de la universidad, descubrimos una tensión no declarada, es decir, que estaba implícita y que tenía que ver con la cultura del libro y la cultura del paper. Entonces había una tensión entre ciertos profesores que lo que buscaban era promover en sus estudiantes el desarrollo, ¿cierto?, de habilidades para la investigación científica y que consideraban que era un error que escribieran ensayos en primer año, ¿ya? Porque eso desviaba toda la atención hacia ese carácter más científico de la disciplina, pero habían otros que hablaban de que efectivamente el objetivo de la disciplina también tiene que ver con una mirada un poco más amplia del fenómeno, ¿ya? Y que involucre a las comunidades. Entonces estos profesores
De hecho, uno de los principales líderes, ¿cierto?, de esta corriente es un personaje muy conocido y que escribe muchos libros. Pero claro, lo divertido es que ellos tampoco lo veían como una tensión, era como algo normal. Pero el problema es que eso estaba impactando en los estudiantes que no sabían realmente qué hacer, ¿ya? Entonces, un poco la sugerencia que le hicimos en ese momento es que pudieran sincerar ya estas tensiones que son naturales que sean, por supuesto, en los espacios universitarios, porque también para eso está la universidad, ¿cierto? Ya para debatir justamente también estos temas. Entonces, efectivamente, también hay tensiones entre los distintos géneros que se deben escribir, ¿cierto?, en las carreras y en las disciplinas. Eh, y como decíamos, ahí como se destaca en el punto clave, sabemos que nuestros estudiantes eso no llegan sabiéndolo a la universidad. Es decir, estas cosas se dan justamente que son propias de la vida universitaria en ese contexto y es imposible saberlas en el contexto escolar. Ahí hay algunos géneros que nosotros descubrimos que se usaban bastante en la universidad. De hecho, hay uno que me llama la atención, pero no me acuerdo el nombre de la sigla, un género que se llama eclipse, que lo usan en odontología, que es una sigla. ¿Ah? No me pregunten cuál es, a lo mejor no sé si hay alguien que conoce un poco del área, pero se utiliza bastante, ahí tiene sus características bien particulares. Están las historias clínicas también, que es un género de medicina. En particular a mí me tocó investigar ese género y me di cuenta de que efectivamente la historia clínica que trabajan durante la formación de medicina de forma individual los profesores a lo largo del pregrado es muy distinta a la más profesionalizante, que es más colaborativa. ¿Ya? Eso lo pude constatar, ¿cierto? Tuvimos acceso generosamente de parte del hospital a ver las fichas clínicas, ¿cierto? Que habían justamente ahí en los computadores, ¿ya? Para poder hacer esas comparaciones. Entonces, incluso un mismo género puede ir mutando también dependiendo justamente si se trata de un nivel intermedio o un nivel, en este caso, de ciclo final, ¿ya? Como les comentaba recién. Bien. Eh, bueno, estoy mirando el chat en todo caso, así que, por supuesto, sus reflexiones, preguntas, ya, ya lo saben, voy a estar muy atento a eso. A ver, también hay que reconocer de que efectivamente, y esto tiene que ver con aquellas cuestiones transversales, ¿ya? La escritura también tiene distintas funciones, ¿ya? Y yo creo que esto también ayuda a entender un poquito por qué en la universidad se tienden a privilegiar ciertas funciones en vez de otras, ¿ya? Y también puede que haya algunas carreras que privilegien algunas por sobre otras. Bueno, en primer lugar, una cuestión memorística, sabemos justamente que tiene esa función justamente la escritura. La toma de apuntes, por ejemplo, un buen ejemplo de aquello, ¿ya? Que ayuda a reforzar justamente el recuerdo en un momento determinado, tanto así que a veces, me imagino que a ustedes también les pasa, uno toma apuntes y después nunca más los mira, pero te sirvió en ese momento para poder activar otro sentido y que efectivamente eso se pueda anclar mejor a nuestra memoria en su momento. Hay otra función que tiene que ver con una función más expresiva, como medio para exteriorizar, explorar nuestros pensamientos más íntimos, y que se utilizan también en otros contextos. Incluso acá en la universidad también hay géneros que apuntan hacia allá. Por ejemplo, en artes ya está la bitácora, en danza usan harto la bitácora, y que tiene que ver también con esto. ¿Ya? Por otro lado está la función comunicativa, que es la que mayormente todos conocemos, como transmisión efectiva de mensajes, conocimientos e ideas. Y por último, hay una función no menor, que es la función epistémica. Sabemos que la escritura es una herramienta poderosa para descubrir nuevos saberes, nuevos conocimientos, permite organizar el pensamiento y promover esa comprensión profunda. Me imagino que muchos de ustedes también han tenido que escribir colaborativamente, y muchas veces pasa que en la etapa de reescritura, a lo mejor cuando ya está casi listo el artículo, uno descubre cosas nuevas, ¿ya? Entonces, ahí es donde efectivamente también se plasma esta idea, ¿cierto?, de la escritura, no solamente como una fuente de o como un medio de comunicación, sino que también como una manera de descubrir justamente cosas nuevas, ¿ya? Por lo tanto, también es importante tener a la vista estas distintas dimensiones de cómo van justamente tributando a efectos de, en el caso de la sesión de hoy, contribuir al desarrollo, ¿cierto?, del nuevo conocimiento, que sabemos que esa es una de las patitas que siempre se menciona en el caso, ¿cierto?, de un trabajo de titulación, ¿ya? Independientemente que sabemos que igualmente es un género formativo, porque está inscrito dentro de un ciclo formativo, ¿ya? Y ahí, por supuesto, que se viven justamente esas tensiones entre lo que se pide y lo que, por supuesto, desarrollan, ¿cierto?, nuestros estudiantes.
Aquí hay un texto que yo les recomiendo, si que les interesa, ¿cierto?, ahondar un poquito más en cómo se generan, a propósito de esta tensión entre la cultura del libro y la cultura del paper, ¿ya? Varias de estas tensiones muchas veces se evidencian en las formas de comunicar y de construir conocimiento en las disciplinas, ¿ya? Y este libro se los recomiendo, ¿cierto?, a todos porque revela justamente cómo se viven esos procesos al interior de las universidades. En primer lugar, y yo diría que esto ya ir retomando algunas de las cosas que comenté recién, la escritura entenderla como una práctica situada, es decir, no es abstracto, universal, sino que siempre se sitúa en contextos específicos. Por ese motivo, lo que es bueno o buena escritura en una disciplina puede que en otro contexto no lo sea tan así. ¿Ya? Siempre me acuerdo en esta experiencia en artes, justamente me encontré un estudiante de danza que antes había estudiado sociología. Estuvimos conversando y me comentaba que en realidad le ha costado entender la forma de cómo se escribe, ¿cierto? En este caso, para la carrera de danza, y tenían que escribir harto en ese curso, ¿ah? En el cual, ¿cierto?, con el cual me tocó trabajar ahí con la profesora encargada, y efectivamente porque es muy distinto al contexto de sociología que es más científico. Acá la idea es cómo escribir desde el sentimiento, pero igualmente eso tiene que tener cierto grado de objetividad. ¿Ya? Diferencias disciplinares, por ejemplo, un informe técnico veterinario requiere claridad, precisión, objetividad, pero, por ejemplo, un análisis de políticas públicas va a demandar otras cosas, ¿ya?, que son distintas, por ejemplo, en el caso de un informe técnico en veterinaria. Y ahí está justamente la función de ustedes como miembros de las comunidades disciplinares. Es decir, ser capaces de poder hacer explícitas esas convenciones, porque esas convenciones no están escritas. Nosotros promovemos, por supuesto, eso es lo que uno espera, de que efectivamente estén escritas en algún lugar. Y de alguna manera el taller en el cual vamos a trabajar más adelante también tiene como, entre otros objetivos, el hecho de poder también ir evidenciando esas características. Entonces, la idea es que efectivamente cuando uno explicita cuáles son esas convenciones que no siempre están escritas, es cuando realmente uno está enseñando a escribir en la disciplina. Es decir, no quiere decir que desaparece la ortografía, desaparece, en este caso, las convenciones que tienen que ver con puntuación, con articulación de párrafos, es decir, eso está presente. Pero si queremos convertir a nuestros estudiantes en miembros habilitados de cada cultura disciplinar, es necesario que también podamos explicitar cuáles son esas formas de decir las cosas en las distintas disciplinas. Bueno, eh, y aquí donde surge justamente este enfoque, como ya dijimos, eh, caracterizamos a grandes rasgos lo que es un género académico, ya sabemos, tiene vida propia, son ciertas formas que también se han ido estandarizando o manteniendo en el tiempo de cómo se comunican y se piensan las cosas en las distintas disciplinas. Entonces, el tema de que este enfoque de las pedagogías de género, que es algo que ya viene desde los años 80 y en adelante, permite de que efectivamente aquellos elementos característicos de cómo se comunica y construya el conocimiento en las distintas disciplinas sean explícitos desde una pedagogía de género. Por un lado, también superamos este enfoque centrado en el déficit, es decir, en atribuirle únicamente las dificultades al estudiante, ¿ya? Porque ya sabemos perfectamente que hay, está claro, ciertas trayectorias, ciertos capitales culturales que muchas veces son disímiles o disonantes en relación al capital cultural de una carrera universitaria, dependiendo de los distintos orígenes de nuestros estudiantes. Pero sabemos que hay una parte importante que no tiene que ver con eso, tiene que ver con este nuevo escenario social que viven en la universidad. Y esto no es atribuible ya al estudiante, sino que esto es atribuible, ¿cierto?, al contexto nuevo al cual se ven enfrentados. Por tanto, ahí está efectivamente el desafío de poder acompañarlos en ese proceso, explicitando cuáles son esas formas, esas convenciones propias de las disciplinas. Precisamente el enfoque centrado en el déficit se centra principalmente en lo que falta, malinterpreta las dificultades como debilidades individuales, no provee herramientas sistemáticas para poder superarlo, ¿ya? Y muchas veces genera ansiedad y frustración
¿ya? Cierto sentimiento de culpa también en algunos estudiantes que a lo mejor se lamentan por no haber quizás puesto más atención en las clases de lenguaje o de castellano, por ejemplo, ¿ya? En cambio, la pedagogía de géneros, ¿ya? En primer lugar, se pregunta cuáles son las características del género. Y esa es la pregunta que, bueno, para el taller, espero que ustedes puedan también ir respondiendo. Desmitifica también la escritura académica, en el entendido que es una práctica social, proporciona también un metalenguaje compartido, ¿ya? Que eso también es importante darse cuenta de eso. Uno enciende la televisión, de repente empieza a hablar una persona y en algunos casos uno puede quizás intuir si está hablando como psicólogo, si está hablando como médico, es decir, hay un metalenguaje que se adquiere en la formación profesional también. Lo que hemos investigado es que efectivamente eso no es explícito, sino que se va dando a veces con sufrimiento por parte de nuestros estudiantes o por ensayo y error, ¿ya? Como ellos mismos lo declaran. Y bueno, y también que reconoce la variabilidad disciplinar. Entonces, efectivamente, en la medida que saben cuál es ese terreno, los estudiantes también reducen justamente esa ansiedad de no saber cómo decir las cosas como quiere o como ellos esperan, ya en términos de lo que sus profesores y profesoras les pidan hacer. Entonces, ahora sí, mis estudiantes se dan cuenta que están aprendiendo un género específico. No es que escriben mal, ¿ya? Porque esa es la pregunta. O sea, muchos de nuestros estudiantes puede que escriben otras cosas muy bien, pero ese género en particular les produce dificultades. ¿Ya? De hecho, voy a sincerar algo, ¿ya? Hay un género que tiene que ver un poquito con el trabajo que uno hace, que a mí me costó un mundo desarrollarlo y yo trato de correrme, que son los términos de referencia, a veces definir, ¿cierto? Para ciertas funciones, ciertos cargos, a veces uno tiene que definir de referencia. Yo me acuerdo que di bote con eso harto tiempo, bueno, había una persona que se manejaba mejor con eso y terminó haciéndolo, en este caso mi colega. Entonces siempre nos vamos a ver enfrentados a nuevos desafíos que tienen que ver con propiedades específicas, con géneros específicos, pero eso no significa ya que esas personas necesariamente escriban mal. Este enfoque también favorece también la autonomía, ya uno ya sabe, ¿cierto?, cuál es el terreno justamente que está pisando. También nos proporciona modelos, ¿ya? Es decir, es posible que uno pueda ver cómo, en el caso, y es un poquito una de las sugerencias que aquí les anticipo, la importancia del ejemplo. Esto también se ha investigado, o sea, tan importante, hay varios trabajos que hablan de eso para un estudiante, para poder entender cómo se escribe tal o cual género, es justamente el apoyo, en este caso tutorial, la didáctica, tan importante como eso es el ejemplo, es decir, que los estudiantes puedan ver ejemplos de lo que van a escribir. Eso ayuda muchísimo, ¿ya? Y no cualquier ejemplo, porque ya sabemos que esos ejemplos existen. Ustedes entran a Cibertesis, por ejemplo, y se van a encontrar con distintos trabajos de titulación, pero el tema es que no es lo mismo que un estudiante vaya y descargue ciertos esos trabajos que a lo mejor tu profesor guía, ¿cierto? Te diga, mira, este trabajo yo diría que tiene esas características que responden un poquito a la expectativa que yo tengo. Porque estoy seguro que si ustedes hacen este mismo ejercicio y revisan, puede que haya trabajos que están ahí publicados que a lo mejor no cumplen con su expectativa como profesores guía. Entonces, por eso uno siempre, como sugerencia, ¿cierto?, apoyarse con buenos ejemplos y poder compartírselo a nuestros estudiantes. ¿Ya? Y estoy mencionando casos, por supuesto, de géneros, perdón, sí, bien digo, de géneros que son públicos, ¿ya? Que por algo justamente están en la base de datos, ¿cierto?, de la universidad. ¿Ya? Bueno, entonces todos estos elementos, favorecer la autonomía, también mejorar la retroalimentación, proporciona justamente la pedagogía centrada en el género. Bueno, entonces, para mostrarles un ejemplo de cómo se caracteriza un género, voy a mencionar el caso del famoso modelo CARS, ¿ya? Que significa justamente, como ustedes lo ven ahí en el paréntesis, creando un espacio de investigación, que fue la investigación que hizo este lingüista norteamericano John Sways, por ahí por los años 90, comienzo de los 90, ¿ya? Y justamente él investigó miles de trabajos de tesis, también incorporó en la búsqueda muchos artículos, y llegó a descubrir que existe un patrón más o menos común en estos artículos científicos al momento de escribir las introducciones.
Entonces, él habla de movidas, también en el sentido, ¿cierto?, de un baile, como si fuera la cueca. Yo no bailo cueca, pero entiendo que efectivamente también está el saludo inicial, hay una primera pasada, ¿cierto?, está el 8, en fin. Entonces, de alguna manera, él también devela el patrón que al parecer tienen la mayoría de las introducciones. Entonces, te digo que esto es muy exitoso, me refiero en términos de que los estudiantes lo agradecen mucho y se usa en varias partes para aprender a escribir introducciones en trabajo científico. En primer lugar, descubrió, ¿cierto?, que estas eran las tres grandes movidas. Establecer el territorio. Por ejemplo, mostrar la importancia y relevancia general del tema, ubicando el trabajo en un contexto amplio. ¿Ya? Entonces, eso implica también revisar, como sabemos, trabajos previos para demostrar que es un territorio de investigación que ya está establecido. Establecimos el territorio. Después, el nicho. Es decir, el autor crea el espacio para su propia contribución. ¿Ya? Es como abrir un espacio ahí, generalmente asociado con algún vacío teórico, con algún vacío metodológico, es decir, abrir ese espacio, qué es lo que le falta a ese territorio. Y después, la tercera movida, ocupar el nicho, proponer explícitamente la propia investigación como respuesta al nicho identificado, anunciar objetivos, preguntas de investigación o hipótesis. Entonces, por eso a muchos estudiantes esto les ha servido mucho para estructurar su introducción. Entonces, para mostrarles un ejemplo más cercano a su área, ¿ya? Ahí ustedes me corregirán qué tan cierto o no es lo que está acá, pero no importa, para efecto cierto llevarlo a un terreno más cercano, ¿ya? A propósito de esos bovinos que salían al inicio de la presentación, que yo sé que por allá siempre se andan dando vueltas. Establecer el territorio. La mastitis bovina es una de las enfermedades más costosas en la ganadería lechera a nivel mundial. Numerosos estudios han documentado la prevalencia de esta enfermedad en diferentes sistemas de producción. Y ahí tenemos un territorio. Establecer un nicho. Si bien la mastitis se ha estudiado extensamente, la mayoría de las investigaciones se han enfocado en etiologías bacterianas comunes. En contraste, hay muy pocos estudios sobre patógenos atípicos como corinebacterias y propionibacterias en sistemas de ordeño automatizados, particularmente en contextos de altura sobre el nivel del mar. ¿Ya? Ahí hay una movida retórica interesante. Se ha investigado poco, uno nunca va a decir no hay, porque en el fondo uno no lo sabe. Yo sé que ahora uno tiene más acceso, ¿cierto?, a saber, eh, gracias a la inteligencia artificial, qué tanto se ha investigado en el área, pero uno lo mitiga, pocos estudios. Ahí ya establezco un nicho. Y en el tercer paso, o tercera movida más bien dicho, se ocupa el nicho. Por lo anterior, el objetivo de este estudio fue caracterizar la prevalencia y susceptibilidad antimicrobiana de patógenos atípicos aislados de mastitis. ¿Bien? Entonces, ahí tienen un ejemplo de la utilidad de la pedagogía de género. ¿Ya? Esto aplica solo para la introducción, pero esto perfectamente también pueden establecer y pueden ir caracterizando esos patrones característicos en el resto de los escritos de nuestros estudiantes y, por cierto, también la memoria de título. ¿Ya? La idea es que hoy día podemos hacer un primer ejercicio a partir del conocimiento que ustedes ya tienen al respecto, de poder ir identificando cuáles creen ustedes que son esos patrones comunes en las distintas secciones que caracterizan a la memoria de título. ¿Qué es una movida? Ya dijimos que esto tiene que ver un poco con el baile. Esto siempre lo menciono porque, bueno, yo no conozco a John Soy, ¿cierto? Este amigo que les comenté recién, ¿cierto?, con el cual he trabajado, él tuvo la oportunidad de conocerlo y creo que fue en un cóctel. Entonces el señor se puso como a bailar para explicarle lo que es una movida. Entonces tiene sentido, ¿cierto?, el relacionarlo con la danza. Una movida retórica es una unidad discursiva que realiza un propósito comunicativo específico dentro de un género. No son simples párrafos o secciones, sino funciones retóricas que pueden extenderse a través de varios párrafos o condensarse en uno. Por lo tanto, podemos encontrar que a lo mejor en el caso de establecer el territorio, pueden ser 4 o 5 párrafos en donde uno está estableciendo el territorio. ¿Ya? Lo importante es que quien escribe eso sea consciente de que esos 5 párrafos, esos 2 párrafos o ese párrafo es para eso. ¿Ya? Eso es lo más importante. Entonces, por ese motivo, es más bien una estrategia discursiva que los escritores utilizan para lograr un propósito comunicativo dentro de una situación retórica particular. Cuando hasta hablamos de retórica, tiene que ver con la forma de cómo uno lo expresa. ¿Ya? Y eso, como ya lo dijimos, desde la perspectiva del género académico, va a depender de la disciplina. Diferencia clave, ¿ya?,
hay una parte física, divisiones claramente marcadas en el texto, introducción, métodos, resultados, por ejemplo. ¿Ya? Pero sabemos que dentro de la introducción existen también movidas, como lo vimos recién. ¿Ya? Y lo mismo pasa con la metodología. Y lo mismo pasa con los resultados. Entonces, el desafío ahí está, ustedes como, en este caso, miembros especialistas, ya expertos de la disciplina, de ser capaces de poder explicitarlo. Bueno, y la movida retórica, entonces, la función que el texto realice, como dijimos, podrían haber varias, ¿cierto?, dentro de una sola sección. Bien, bueno, ahí está el ejemplo de las movidas ahí en el cuadro que ya lo vimos. Y en el caso de la memoria de título, ¿ya? Y aquí también me apoyo un poquito en la pauta, ¿cierto?, que existe para este género en particular. Podemos identificar 5 macromovidas. Y esto de macro, entendiendo, ¿cierto?, en términos de amplitud, porque sabemos que al interior de cada una de ellas también van a haber movidas. El punto está de que en la medida que uno puede explicitar también cuáles son esas movidas, eso también es un apoyo importante para quien quiere escribir este tipo de género. Y si a eso, ¿ya? Y esto como un desafío mayor, quizás, incluso ya estoy pensando quizás en algún tipo de recurso de carácter didáctico, incorporar ejemplos, ¿ya? De cada una de estas movidas, ¿ya? Eso va a ser algo mucho más provechoso para quien lo lee. Es decir, con eso ustedes están proporcionando, ¿cierto?, un andamiaje que también le va a permitir a mi estudiante trabajarlo de manera autónoma, ¿ya? Eso también es algo importante. Hay una primera parte que tiene que ver con la introducción, orientar sobre el tema, su importancia. Una parte 2 que es presentar investigaciones previas y antecedentes, ahí donde está el marco teórico y conceptual. Después viene la parte metodológica, exponer los procedimientos metodológicos, describir claro y precisamente cómo se realizó la investigación, después dar cuenta de los resultados y su interpretación, y después finalizar discursivamente la investigación. ¿Ya? Es decir, esto responde un poco al esquema IMRD, que es este esquema de justamente introducción, materiales, métodos, discusión, que es algo que no ha existido desde siempre. No sé si alguien conoce un poco la historia de dónde viene esto, pero esto se lo debemos a Louis Pasteur. En una época, entiendo, ¿cierto?, de que estaba sonando bastante esta teoría de la generación espontánea. No me acuerdo cuál era el autor, ¿cierto?, de esa teoría, pero después ustedes a lo mejor lo podrán complementar. Pero efectivamente fue una forma de poder explicitar justamente los métodos para llegar a ciertos resultados, ¿ya? Y efectivamente lo hizo a través de este esquema. Porque antiguamente, si uno revisa los papers que escribía Newton, siglo XVIII, eran cartas, o sea, era un género muy distinto. Para ellos era género científico. Yo sé que ustedes lo leen ahora y van a decir, pero esto no parece científico. Pero así se comunicaba antes el conocimiento para que nos demos cuenta de que también estos géneros se van moviendo. ¿Ah? Creo que nada garantiza que a lo mejor las cosas como se están haciendo ahora se van a hacer de la misma forma. Pero el género texto científico de aquí a 1 o 2 siglos más. No lo sabemos, pero, pero hay evidencia bien interesante de cómo esto evoluciona desde las cartas hacia este esquema que parte con, en este caso, las ciencias, llamémoslo naturales, y que se extrapola ahora a cualquier disciplina científica, ¿ya? Independientemente del objeto. Entonces, algunas de las convenciones que han ido surgiendo en torno al género de memoria de título, que son los que están más o menos en las pautas que ustedes ya conocen. ¿Ya? Por un lado, se pide coherencia argumentativa, ¿ya? Es decir, que exista, en este caso, un argumento que pueda ser capaz de articular la pregunta, la metodología, los resultados, las conclusiones. También una integración no solamente sumativa de literatura, sino que también que dialogue críticamente. Es decir, no solamente citar, sino que también hacerlos discutir. ¿Ya? Y por otro lado, ¿cierto?, está el tema de la claridad y precisión, ¿cierto?, en el uso del lenguaje. ¿Bien? Bueno. Y por último, algunas recomendaciones antes de pasar justamente al taller y a responder sus preguntas. ¿Ya? Desde la pedagogía de género, si uno quisiera, en este caso, sintetizar algunas recomendaciones en general, aparte de las que ya hemos ido comentando a lo largo de la presentación, lo básico, esencial, hacer explícitos los géneros desde el inicio. Compartir ejemplos de memoria sobresaliente.
¿ya? Analizar también, fíjense que una instancia formativa con mis tesistas para analizar un género de titulación y ya en sí mismo una experiencia que tiene que ver mucho con el desarrollo del conocimiento disciplinar. Por lo tanto, estoy seguro que en esas conversaciones no van a aparecer cosas formales, sino que van a aparecer cosas, ¿cierto?, más profundas y que tienen que ver con el sentir propio de las disciplinas, ¿ya? Así que también es muy recomendable, ¿cierto?, hacer eso desde el inicio. Trabajar iterativamente desde la introducción, es decir, no esperar un borrador completo, siempre se sugiere eso. Incluso acuérdense que para la escritura de las tesis se escriben por capítulos chiquitos, por eso uno no se da cuenta cuando a veces la termina, y como dicen por ahí, las tesis no se terminan, sino que se entregan por lo mismo. Es decir, ir haciéndolo, ¿cierto?, de a pedacitos, ¿ya? Esa es una de las cosas que también más agradecen, lo hemos reportado también en los mismos focus group que hemos hecho con estudiantes, que eso les ayuda bastante. Retroalimentación en términos de movidas, comentar sobre movidas retóricas, por ejemplo, mira, aquí está estableciendo el territorio bien, pero no veo claramente dónde está el nicho específico. Es decir, este lenguaje también les puede servir incluso también para enseñar el propio género, reconocer la variabilidad de las disciplinas, ¿ya? Eh, Estudios experimentales, descriptivos y clínicos pueden estructurarse de manera diferente, es decir, también transmitirle eso a nuestros estudiantes, que en realidad no por aprender un género tan particular como la memoria de título significa que uno ya está habilitado para escribir todo lo que se tenga que escribir en medicina veterinaria. No es así, ¿ya? Comunicar criterios explícitamente, presentar estructura esperada, características de calidad y, por supuesto, cómo eso se va a evaluar. Y por último, promover de nuevo la escritura iterativa, como decía recién, por ciclos, establecer editor claro, introducción, marco teórico, metodología, es decir, ir trabajándolos de manera cíclica cada uno de estos elementos, ¿ya? En vez de dejar pasar mucho tiempo entre la llegada a ser un borrador general, ¿ya? Eso como sugerencia general. Entonces, esa es una de las principales ventajas que tiene entonces este enfoque, que transforma la enseñanza de la escritura de un proceso opaco a uno más transparente y también mucho más dialógico, porque es cierto que aquí son más las interacciones que uno esperaría tener justamente con nuestros estudiantes en relación con estos temas. Dejo de compartir entonces la presentación, ¿ya? Que me avanzé un poquito, pero les escucho antes de pasar al, al taller. Si tienen comentarios, preguntas, cómo lo han ido haciendo. Yo sé que a veces a estas instancias de formación no siempre se aprenden cosas nuevas, pero en muchos casos también se tienden a confirmar las cosas que uno está haciendo o que uno quiere hacer, ¿ya? Así que desde esa perspectiva también me gustaría escucharles. Sus experiencias ahí de acompañamiento, cómo han sido, o qué cosas a lo mejor han descubierto que a lo mejor les ha enriquecido mejor la tarea a sus tesistas. Quería compartir que, bueno, justo ahora que estamos en final de año, tengo 5 memoristas nuevos y estoy tratando de partir como más ordenada con ellos. Eh, Efectivamente, de forma instintiva, estoy usando un poco lo que estás mencionando, Pablo. Elegí, dependiendo de los temas que vamos a tratar con cada uno de ellos, algunos modelos de otros memoristas previos de proyectos de memoria. Entonces, mostrándoles un poco cómo ir con la redacción, cómo ir con las distintas partes del proyecto de memoria, como está especificado acá en la facultad. Sin embargo, claro, por lo que tú estás diciendo, el error es que les estoy pidiendo el documento entero después que me lo manden. Quizás por una cuestión de comodidad mía, que es tener ojalá el documento de principio a fin y empezar a corregirlo y empezar a ¿cómo se llama?, a trabajar con ellos. ¿M? Pero, pero sí, creo que el ejemplo les sirve mucho y a pesar de que han tenido acercamientos a la escritura en distintos momentos de la carrera, estoy hablando de estudiantes que ya están egresando ahora, igual les cuesta de repente, claro, esto del lenguaje, de la formalidad, eh,
y de la estructura, obviamente, de la memoria. Eso, gracias. Gracias por compartir ahí tu experiencia, Alicia. No sé si alguien más quisiera ahí comentar lo que acaba de compartirnos Alicia. Hola. Pablo, Ahí quieren hablar. como me tengo que Andrónico, retirar, escuchamos. sí, solamente comentar que efectivamente hoy en día los papers nos parecen un género literario muy normal, como herramienta de transmisión del conocimiento, pero claramente estos han heredado aspectos que vienen de hace mucho tiempo, desde las cartas, los ensayos, las cuestiones disputadas. Y por eso que antiguamente se escribía justamente distinto. Tú mencionabas Newton. Claro, cuando él escribe su primer paper, tenía 29 años y lo publica en una revista, una de las primeras revistas, el filósofo. Claro, eran el filósofo del Transaction de Filosofía. Entonces, su estilo literario de transmisión del conocimiento no estaba basado mucho en la evidencia del conocimiento, sino que había un aspecto personal y social que era mucho más importante. De hecho, él comentaba cómo se sentía ese día para realizar y transmitir esa experiencia. Decía, hoy en día me sentí de tal manera y cumpliendo de lo que había yo prometido, y hice una pequeña raya en la ventana y vi cómo ese rayo de luz entró, me sentí tan emocionado, de verdad. Todo eso era parte como se escribía antiguamente. Hoy en día eso es impensado porque tenemos un estilo totalmente diferente, pero que se ha heredado por siglos. Hoy en día estamos en una infoxicación de la literatura científica, lo que hoy en día se aprende un poquito en el análisis de la filosofía de la ciencia aplicada a la ciencia justamente, y claro, estamos publicando, se están generando publicaciones del orden de 20 millones. O sea, son 6 millones de paper anual. O sea, estamos con una tasa de 600, lo calculé, 685 papers por hora. Imagínate, entonces eso quiere decir que cada vez el conocimiento que se genera, y ahora el conocimiento de duplicidad que se genera, creo que está en el orden de 12 años. Eso quiere decir que en 12 años más, toda la generación conocimiento que se publica y que se genera, es el doble de todo el conocimiento de 1650 a la fecha. Así que, y con un estilo literario totalmente distinto que hay que aprenderlo a cabalidad. Y obviamente las monografías recogen un poco eso. Entonces, la instancia de poder explicarnos a nosotros eso y poder transmitirlo después a los estudiantes es fundamental. Lo que tú hablabas del nicho, la introducción, eso es lo que se enseña hoy en día en alguna instancia, ¿cierto? Para cuando uno se especializa un poco en el tema de la producción científica, eso es lo que se enseña en la escritura de la primera parte de la introducción en los artículos científicos. Así que yo agradezco esta instancia de que tú nos expliques a la comunidad para tener más claro y nosotros poder ser más eficientes en la producción científica, en la adjudicación de proyectos y la transmisión también de cómo escribir una monografía a los estudiantes. Eso. Muchas gracias, Andrónico. Estaba Daniela y creo que alguien había levantado la mano para decir Loreto. Estoy seguro ya. Daniela, te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la introducción que hiciste. Yo quería compartir un poco como cuál es la estructura que yo sigo y que yo siento que de alguna forma me da muy buenos resultados. Al igual como tú señalabas, creo que es súper útil entregarles un ejemplo de anteproyecto o de proyecto de memoria que pueda ser de alguna forma orientativo. Y eso funciona súper bien, pero yo siempre además lo acompaño como de algunos datos. Y siempre repito lo mismo. Uno es que les entrego un libro, es un libro súper práctico que alguna vez alguien me compartió y que son frases precocinadas para enriquecer justamente las diferentes secciones. Entonces yo siempre les comento que hay ciertos conectores y palabras claves que encabezan
por ejemplo, los párrafos, o que conectan, comparan o contrastan ideas y que debiesen estar explicitados dentro del escrito. Creo que conozcan eso es súper útil y los ha orientado bastante. Al menos cuando yo les entrego el libro y después tenemos la retroalimentación, creo que les ha servido un montón este libro porque justamente va a lo práctico, a lo concreto, como a lo que realmente necesita el estudiante. Y siempre creo que es súper bueno hacer como un diagnóstico inicial de en qué situación está. Y lo que yo hago al menos, y me resulta súper bien, es pedirle que redacten al menos 2 párrafos de la introducción, básicamente para saber cuánto apoyo necesita en temas de escritura y además que ya empiecen como a esbozar cuál sería potencialmente la hipótesis y los objetivos de su estudio. Y siempre les digo que eso es algo que finalmente se construye en conjunto, o sea, yo jamás dejo que mi estudiante trabaje solo en la hipótesis o en los objetivos porque es algo que nos cabeceamos bastante bien. Y siempre creo que es importante ir estructurando. A mí no me gustan, me desagradan, por ejemplo, las revisiones bibliográficas que son como 4 planas continuas de información. Y es importante al menos sentarte con el estudiante y darle un esqueleto e ir desarrollando subsecciones con títulos súper claros. Creo que eso también lo orienta bastante a él y acorta los tiempos de entrega del documento. Y algo también esencial, porque acá yo creo que igual hay estudiantes que no son expertos en escribir, es primera vez que seguramente se enfrentan a escribir un documento con esta naturaleza tan académica, tan formal, tan específica, pero muchos se caen como en reglas ortográficas como importantes. Entonces, como de frente les digo, siempre algo que yo aprendí en el doctorado es que jamás un párrafo de más de 4 líneas sin ningún tipo de puntuación y jamás párrafos aislados de 2 líneas, básicamente. Y yo creo que como con esos datos, al menos a mí me ha funcionado bastante bien y he logrado acortar muchas veces los tiempos de entrega de los documentos. Y esto lo he repetido sistemáticamente desde que ingresé, o sea, estudiante que pasa, hacemos este mismo ejercicio que les estoy comentando ahora. Eso. Muchas gracias, Daniela. O sea, hay cosas muy importantes ahí que han dicho hasta ahora y que tienen que ver justamente con esta idea de ir explicitando aquellas cosas que cada uno de ustedes va haciendo. Daniela, te escuchamos. Hola, hola, buenas tardes. Bueno, primero te agradezco mucho la presentación porque fue muy súper interesante de un tema que la verdad es que yo no había analizado tanto, no había analizado para nada en realidad del cómo ir abordando este tema. Y lo otro sí, yo recogiendo los tips que han dado los colegas, ajá, la Dan, qué sé yo, Andrónico. Pero a mí me pasa, bueno, algo similar a Alicia, que claro, yo siempre les he pedido el documento completo a los estudiantes. eh, Pero más allá de que uno les diga, mira, este es el objetivo general de esto, busca información acerca de esto, estructura, primero haz una breve estructura de la revisión bibliográfica y después vamos por estos subcapítulos, etcétera. El gran problema que a mí me ha tocado es que el estudiante, o algunos, no todos, no reconoce una estructura básica de un párrafo. O sea, dificulta mucho poder ver si el estudiante está entendiendo lo que está escribiendo porque parte hablando del número de patas de la oveja y termina hablando de para qué se ocupa la lana. ¿Te fijas? Y entre medio no hay ni una coherencia entre lo que quiere decir. Pone información, la cita, hay puntuación, o a veces no, a veces hay párrafos de 6, 7 líneas en que hay 3 ideas adentro, pero y eso es un reflejo no de que el estudiante no sepa escribir o no de que nunca haya visto el lenguaje. Para mí es un reflejo de que no identifica qué es lo que tiene que cubrir. O sea, no le puede decir mucho cuál es el objetivo de lo que él va a tratar en su memoria, pero eh, me da la impresión en algunos estudiantes que he tenido que mientras más información ponga es mejor, más que tener esa como capacidad, un poco hacia dónde dirigía la Dani Luna, de cómo guiar al estudiante, de cuál es la información que tienes que procesar para meter en tu programa. Entonces, y caí en eso cuando tú hablabas de ocupar el nicho. Te fijas de cómo acertar con la información que necesitan en este discurso
para el objetivo del trabajo. Eso es como lo que más difícil me ha tocado a mí abordar con los estudiantes. Muchas gracias, Daniela. Claro, hay una parte que ahí no alcancé a escuchar, porque esto me parece que me quedé pegado, ¿ya? Pensé que era usted, pero creo que era yo, ¿ya? Pero efectivamente, estos elementos, ya que, bueno, sobre todo, ¿cierto?, Daniela, que mencionaba, y que tienen que ver con esas cosas que les cuestan más, ¿cierto?, a nuestros estudiantes, también tiene que ver con algo que nosotros lo hemos descubierto, ¿no? Y que tiene que ver con esta tensión entre la identidad personal y la identidad académica, porque ellos saben que uno tiene que citar mucho, ¿ya? Y a todos nos pasa, ¿cierto?, eso. Pero la pregunta es, ¿dónde está mi aporte? ¿Ya? Porque también se espera que el trabajo de título no solamente sea una recopilación de lo que uno aprendió, sino que también que tenga un vuelo original propio. Y un poco esto lo hemos ido conversando también con otros profesores que guían tesis, que efectivamente muchas veces nuestros estudiantes quieren como impresionar a su profesor, ¿ya? Entonces ahí se produce justamente una tensión entre la propia voz autoral y cómo esa voz autoral se maneja o se apoya de lo que las fuentes han dicho, ya sea teóricas, ya sea empíricas. Cómo uno se abre espacio ahí. Y eso la verdad es que es súper complejo de desarrollar, incluso yo diría que para escritores expertos, ese también es el gran problema. ¿Ya? A lo mejor algo tiene que ver, por supuesto, con esta idea de encontrar primero un nicho, pero efectivamente es una de las cosas que más revelan como tensiones y que hacen de que efectivamente este proceso sea paradojalmente estimulante y al mismo tiempo frustrante. ¿Ya? Hay un estudio por ahí que también se hizo, ¿cierto?, desde el pregrado, como que se habla de la tesis como un proceso muy estimulante, como en un 70%, y frustrante también como en un 80%. Entonces, la pregunta, hay una paradoja, ¿cómo algo que a uno le frustra puede ser tan estimulante? Entonces eso habla de que efectivamente yo veo que también está la voluntad de nuestros estudiantes de querer hacerlo mejor en esa etapa y por eso en este caso también lo ven como una instancia desafiante, pero no saben cómo hacerlo y en muchos casos necesitan tener mayor claridad de esas convenciones de la disciplina. ¿Ya? Lo he conversado con algunos profesores que me han dicho que en realidad quizás eh, estar mucho en esa parada muy académica, sobre todo en el pregrado, términos de ciclo regular de estudios de pregrado, de como esperar de que el estudiante haga algo sobrenatural, es un error, ¿ya? Y efectivamente uno tiene que bajar quizás descomprimir un poco el tema y decirle, mira, ok, perfecto, esta es una primera patita del mundo académico, profesional, pero tampoco te desvivas por esto en términos de pensar de que efectivamente esto es un trabajo, ¿cierto?, de investigación de punta, ¿ya? No es un paper revisado por pares tampoco, entonces tampoco está en esa etapa, ¿ya? Esto con profesores, ¿cierto?, lo hemos discutido. ¿Dónde está el trabajo de titulación? ¿Está más dentro de la formación o está más fuera? ¿Ya? La mayoría ha tendido a pensar de que está más dentro que fuera, que igualmente es una instancia formativa, porque se sabe de que aquellos estudiantes que después sigan la carrera académica, este es un primer andamio, pero para poder entrar a la carrera académica o al mundo académico, lo que los va a ir validando van a ser esas publicaciones revisadas por pares, en donde la tesis no cuenta, ¿ya? Pero bueno, eso se los dejo ahí justamente para que ustedes también lo reflexionen, pero les comparto un poquito esas reflexiones que me ha tocado observar con profesores de otros claustros, de otras disciplinas, ¿ya? Entonces también ven de que efectivamente esta puede ser una buena oportunidad de andamiar esa escritura profesional, ¿ya? Pero siempre también tratando de que nuestros estudiantes tengan la posibilidad de disfrutarlo, ¿ya? Que eso yo sé que es difícil, porque inevitablemente esto tiene tiempo acotado, hay un tema administrativo detrás, pero que de alguna manera también se convierta en una práctica pedagógica, que no siempre se ve de esa manera, ¿ya? Así que esa es un poquito la, como la sugerencia, ¿ya? Mirarlo así y bueno, estoy seguro que todos justamente también lo han pensado de esa manera, pero el tema es que hay otras variables a lo mejor del contexto que hacen más difícil este camino, la cantidad de trabajos que tienen que realizar, qué sé yo, estudiantes que tienen que acompañar.
Pero fíjense que el hecho de que existan los géneros que tienen ciertos patrones regulares, eso hace de que efectivamente exista una posibilidad muy valiosa de poder desarrollar materiales didácticos, ¿ya? En donde estas convenciones se expliciten, que incluso ahora se puedan convertir hasta en videos, y eso de alguna manera también ayuda un poco a descomprimir esto, en la medida que también hay acuerdo entre ustedes. Yo sé que eso implica también conversar entre ustedes, ¿ya? Sobre todo cuando se trata de acompañar a muchos estudiantes, ¿ya? Al mismo tiempo, ¿ya? Las instancias colaborativas son súper importantes también, ya que no sepan de que, o que sepan, ¿cierto?, sus estudiantes que esta tarea no es en solitario. Otra de las cosas que hemos descubierto es que 9 de 10 entienden y naturalizan de que la tesis es en solitario, en general, a nivel universidad. Y eso no puede ser. Se entiende de que efectivamente es importante uno apoyarse también, bueno, no solamente del profesor guía, sino que también de los pares. Es decir, también tener instancias en donde efectivamente yo pueda compartir como todas estas situaciones que a veces se dan, a veces personales, y que no significa que exista falta de compromiso, ¿ya? Sino que tiene que ver también con la vida misma, ¿ya? Entonces, sentirse como acompañado, eso es muy, muy importante, por lo menos lo que hemos visto que muchos estudiantes sienten que es así y lo naturalizan. O sea, como que lo asumen, no, si yo sé que es mi culpa, yo sé que esto es así, por lo tanto, yo soy el que no está rindiendo. Es decir, es importante también un poquito apañarles en ese sentido, ya como lo he podido ver, ¿cierto?, en otros espacios con otros profesores guías de tesis. Bien. La siguiente patita tiene que ver precisamente con a lo mejor un punto de partida, quién sabe, para tener algún tipo de consenso mayor en relación a cómo se escribe, en este caso, el género de titulación, la memoria de título. Estamos hablando, ¿cierto?, de un ejemplar que ustedes puedan efectivamente poder validar en la carrera de veterinaria. Por tanto, la idea es que ahora van a trabajar en parejas, ¿ya? Y la idea es que puedan completar, ¿cierto?, una ficha en donde se hacen algunas preguntas que, bueno, les voy a compartir acá, más o menos de qué van precisamente esas preguntas. Bien. Colocan ahí, ¿cierto?, sus nombres, ¿ya? Las instrucciones, ya para tener aproximadamente ese tiempo, 35 minutos, ¿ya? Para que completen justamente estas preguntas. Como ya lo hemos dicho, ustedes, bueno, más que yo, saben más de esto. Por ese motivo no se necesita ser perfecto, lo importante es hacer explícito, en este caso, lo que ustedes como expertos en la comunicación disciplinar ya saben implícitamente sobre este género. Posterior al trabajo en pareja, la idea es que puedan compartir las respuestas generales a sus pares, pero nos va a quedar la evidencia justamente que ustedes van a desarrollar en el trabajo, si es que por tiempo no alcanzamos a hacerlos todos. Y la idea es que el objetivo es que esta ficha se pueda convertir en un documento permanente que cada docente pueda conservar como referencia para futuras retroalimentaciones de estudiantes, ¿ya? A ver, las preguntas son estas tres, ¿ya? En primer lugar, propósito comunicativo del género. ¿Cuál sería ese propósito de este género en particular, en ese momento en particular, en esta disciplina en particular, ¿ya? Si hay tensiones en relación a estas definiciones también que lo puedan explicitar también. Como apoyo, consideren, por ejemplo, qué es lo que tiene que comunicar, a quién, en qué contexto, qué es lo que debería demostrar el estudiantado con la escritura de ese género, por ejemplo. La pregunta 2, ¿cuál creen ustedes que es la sección que genera más dificultad en mis estudiantes y por qué? ¿Ya? De las que caracterizan al género en particular. ¿Cuál sería la sección que mejor revela la calidad intelectual del trabajo y por qué? Puede que sea la misma, ¿ah? Pero puede que no, ¿ya? Por eso están ahí separadas las preguntas. Y la tercera, identificar características clave que hacen que una memoria de título sea de calidad excelente, mencionando algunos indicadores observables que lo puedan evidenciar, que puedan ser visibles. ¿Ok? Voy a dejar de compartir, ya que acá en el enlace tienen justamente el acceso a una carpeta en Drive. Está abierto, ¿ya? Lo único, tienen que tener iniciada alguna sesión como es Drive,
tienen que tener iniciada alguna sesión en Gmail. Teniéndola iniciada, ustedes acceden ahí, ¿cierto? A todos los archivos. Yo puse 7 grupos, pero vamos a ver cuántos hay acá para poder saber cuántos grupos van a haber. Ya, me salen 2 o 3, claro, tendría que escribirlo yo. Seríamos, ¿cuántos hay acá? Somos 18, ya. Vamos a poner 2 a 3, pueden ser 2 a 3, vamos a tener 7 grupos. Entonces la idea es que cada grupo ya vaya accediendo a su respectivo archivo. Todos tienen permiso de edición para que lo puedan revisar. Entonces a continuación, ya, vamos a crear los grupos y como les dije, la idea es que van a tener acceso, o sea, perdón, van a tener alrededor de 35 minutos para poder trabajar ahí en parejas. Veamos, veamos. Son 14 ellos más o menos, porque menos Son, tú, yo, claro, si eso estoy Evelyn y viendo. yo estoy 2 veces, desde el Ya, campo y del entonces, centro. ya, vamos a ver a Valeria al grupo 2 entonces. No, al grupo, déjenme ver. Allá, al 1. Dos, ya. Van a haber 2 de 3 y el resto de a 2, pero estarían los 7 grupos. Entonces vamos a poner ahí el tiempo, 35 minutos. Perfecto, ya estaba listo. Ya. Bien, entonces ahora se van a abrir las salas, ya, para que vayan ingresando. Yo igual me voy a ir dando vuelta, pero ya saben, cualquier cosa, ustedes me pueden llamar y preguntar, que se pueda compartir esto después y bueno, es el registro ahí de lo que ustedes, o cómo lo ven también, cómo ven el proceso de acompañamiento y cuáles son las prácticas ahí que ustedes sugieren, que eso es muy valioso. Bien, bueno, agradecerles entonces este espacio, que estuvo bien productivo por lo que hemos podido ver en términos de lo que han ido dejando ahí como evidencia en el Drive, así que les agradezco, les agradecemos, ¿cierto? Mucho su participación. Y ahora en estos minutos que nos quedan, aproximadamente 15 minutos, ¿ya? Preguntarles, ¿cierto? A las parejas, ¿cierto? O grupos que quisieran compartir así a grandes rasgos su experiencia, entendiendo que el resto ya está en el archivo. Más que presentarlo, es más o menos cuáles son sus impresiones, qué cosas a lo mejor les llamaron la atención o qué cosas ahí surgieron en la conversación. Así que abro la palabra ahí para quienes libremente quisieran compartir su experiencia. ¿Yo? Francisca, sí, Sí. dale. No, pero igual me interesa la opinión porque yo creo que soy una de las que tiene menos experiencia al respecto. Yo estuve con Paz Valenzuela y Andrónico. Paz tiene mucho más experiencia que yo. Igual fue un desafío, en mi caso fue mucha opinión respecto a mis procesos de tesis pasados, pero creemos, no sé, en general un súper buen ejercicio porque también yo creo que en general, y puse mucha atención a las opiniones que dieron al principio respecto a la gente que tenía más experiencia en memoria y título y tesis, etcétera, de evaluar puntos críticos. Eso yo puedo decir. Entonces, creo que con Paz hicimos un buen equipo en evaluar puntos críticos de quizás, no sé, a mí me hace mucho ruido que yo creo que la capacidad analítica, por ejemplo, de una discusión, ya costaba hace mucho tiempo y veo las generaciones más jóvenes y me imagino que es un gran desafío generar una muy buena discusión porque está la inteligencia artificial, hay otras herramientas que tienen acceso que a lo mejor pues, pueden verse como gran ayuda, pero a su vez también pueden ser limitantes. Entonces, esa fue como, no sé, para no contar todo el trabajo uno por uno, no sé si era la idea, Pablo, ahí me perdí un poco. Gracias, Francisca. No, tranquila, será solo la impresión general porque Sí, los pero vamos a eso, pero en leer, vamos a general muy mirar ahí. buen ejercicio. Yo creo que eso, por lo menos a mí me sirvió el punto de vista de ver puntos críticos. Yo creo que es muy bueno evaluar esa parte.
Gracias, Francisca. Lorena y después Nicolás. Gracias. Sí, creo que la primera pregunta es un tema súper importante, creo, y que se ha discutido varias veces en la facultad. Yo estuve en la comisión de la malla nueva, que está en proceso aún, pero muchas veces se ha hablado de esto de si vale la pena que los estudiantes hagan memoria de título o no, o si deberían dar solo un examen o hacer una práctica, etcétera. Y a mi parecer creo que es una instancia súper importante. Yo le decía a la Beatriz, que era con la que estaba trabajando, que yo siento que la memoria de título es una instancia de maduración para el estudiante. Es cuando se enfrenta a sus propias capacidades, porque está trabajando solo, pero muchas veces está trabajando con un grupo también, con un objetivo más o menos en común, ¿verdad? Pero tiene que aprender a tomar decisiones, a proponer cosas, a discutir, analizar, como decía Francisca. Entonces, para mí, creo que siempre he creído que la memoria de títulos es una instancia que no se debería perder y que es súper importante para el proceso culmine, digamos, del estudiante, para, como lo que digo, siempre uso esa palabra, como madurar todo este proceso que estudiaban en grupo, aprendían de memoria, etcétera, etcétera, pero ahora tenían que poner en práctica muchas cosas. A lo mejor está enfocado en un tema muy específico, pero de alguna manera igual ponen en práctica muchas de las cosas que aprendieron y además desarrollan nuevas habilidades, como presentar y lo que decían, analizar, proponer, discutir, etcétera. Eso. Gracias, Lorena. Bueno, de eso se trata, justamente de explicitar aquello que a lo mejor todos piensan que está ahí en el aire, ¿cierto? Que todos pensamos lo mismo, pero es importante en esas conversaciones ahí, ¿cierto? Explicitar, ¿cierto? Que es lo que se espera de un trabajo de estas características. Nicolás. Sí, nosotros también conversamos eso con Paulina y tenemos una opinión similar a los comentarios anteriores. Y estoy súper de acuerdo con lo que mencionaba Lorena, que es un proceso para madurar y sobre todo para integrar y aumentar la perspectiva, porque tal vez a muchos también les ha pasado, y en mi experiencia, que tampoco es muy larga, creo que a los chicos y chicas sobre todo les cuesta situarse y responder el para qué. Porque uno les puede decir, tengo un tema súper entretenido de trabajar y lo vamos a hacer de esta forma y lo vamos a hacer súper didáctico y yo te voy a acompañar en todo el proceso, pero aún bien adentrados en este trabajo, les cuesta saber para qué. Yo trabajo en microbiología, entonces pueden entender súper bien lo de la bacteria, la estructura aquí, pero ¿para qué? ¿Para qué es importante estudiar eso? Y finalmente, ¿cuál es la solución que va a aportar a la comunidad? Y entran medios perdidos, como mencionaba Lorena, y yo por eso mismo considero que la memoria es súper útil porque al final se ve que amplían esta capacidad de razonar y pueden ir de lo más micro a lo más macro, que al final es lo que se espera de un médico veterinario o una médica veterinaria. Y en la última, uno de los últimos procesos lo que también le cuesta es la parte de la discusión, porque están acostumbrados frecuentemente solamente a comparar, pero no a explicar. Entonces yo creo que esas dos cositas que son parte de la memoria la hacen fundamental en una malla de una carrera profesional, sobre todo de esta universidad. Eso. Gracias, Nicolás. Bueno, lo que decía Nicolás, efectivamente, claro, tiene que ver un poco también con esta pregunta del para qué, ¿cierto? Que yo diría que muchos estudiantes existe la tendencia, ¿cierto?, a pensar de que este trabajo lo que refleja es lo aprendido durante la carrera, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque un poco en los estudios que he podido ver, ya una de las cosas que señalan, ¿cierto?, los estudiantes es que estos trabajos no reflejan lo aprendido en la carrera, ¿ya? Eh, y a lo mejor, ¿cierto?, no es porque tengan que reflejar lo aprendido, sino que tienen otros propósitos, pero esos propósitos no han sido explicitados, como algunos de los que comentaba Nicolás. Entonces, en la medida que también los estudiantes también conozcan eso, se va, ¿cierto?, ajustando mejor la expectativa, ¿ya? Y de hecho, yo lo he visto en algunas innovaciones, en algunas carreras, que lo han podido pesquisar y de hecho lo empiezan a desarrollar antes. Ya, en el caso, me acuerdo de obstetricia, si no mal no recuerdo, ellos empiezan a trabajar estos temas, ¿cierto?, desde antes,
de manera explícita, más allá que uno diga, no, mira, si en todos los cursos igual vas a tener que escribir trabajo, qué sé yo, ahí como que lo vas desarrollando, pero de manera intencionada, ¿cierto? La escritura investigativa, por ejemplo, ahí la empiezan a desarrollar en el segundo año, entonces se va haciendo un trabajo más articulado. ¿Ya? Entonces, hay varias maneras de hacerlo, o sea, tampoco uno les puede pedir que se haga todo, ¿cierto? Que este trabajo final reúna todas las competencias que uno espera, ¿cierto?, ver reflejadas, sino que de alguna manera también, mirado desde otra perspectiva, puede ayudar a ir a incorporar o ir curricularizando estos elementos desde antes, ¿ah? Y no solamente en el ciclo terminal. Gustavo levantó la mano, te escuchamos. Sí, ah, trabajamos con Daniela Irawen, porque hay varias Danielas, parece. Y lo principal que vimos es la capacidad de analizar críticamente un tema, que eso normalmente durante la carrera lo realizan poco. Entonces, una de las capacidades que aprenden, que cultivan, junto con el método científico, que después lo utilizas para el resto de tu vida. Sin saber que lo estás utilizando en distintas decisiones que tienes que tomar. Y entonces es una capacidad que si no la aprendes ahora, después difícilmente vas a tener esa capacidad de plantearte o dentro de un tema planteado, ¿no es cierto? Tratar de analizarlo críticamente, y por eso es que la discusión creemos nosotros que era el mayor problema que tienen los estudiantes, aparte de la escritura, aparte de la expresión oral, que mucho les cuesta. La discusión donde tienen que utilizar científicamente el análisis crítico es una de las cosas que dentro de los estudiantes que yo he tenido, que son muchos, eh, les cuesta demasiado. Y hoy día más todavía porque la discusión creen que es copiar lo que dijo un autor y pegar lo que dijo el otro, pero no exponen su propia versión. O sea, dentro de la discusión en el fondo se quedan con lo que dijo tal y tal autor, pero no se abanderan por una u otra teoría de las que hay muchas dentro de la discusión que uno puede hacer de un tema. Eso. Gracias, Gustavo. Bueno, a propósito de la discusión, es cierto, en muchos espacios aparece que la discusión, claro, como es el momento crítico en donde uno podría haber reflejado, ¿cierto?, con mayor propiedad esta voz autoral, esta identidad, ¿ya?, del estudiantado. Pero en muchos casos también hay dificultades, ¿cierto?, en explicitar cuáles son las movidas características de una discusión, ¿ya? Y aquí les cuento un ejemplo, que esto en una carrera del área de la salud, de pregrado, donde era un curso colegiado como con 25 profesores más o menos para toda la carrera, ya un profesor, profesora encargada del curso. Entonces, ellos trabajaban en escritura científica. Estamos hablando de estudiantes de segundo año. Y una de las dificultades que tenían los estudiantes era la discrecionalidad en la evaluación de ciertos apartados de este trabajo investigativo. Y uno de los puntos más críticos era la discusión. Entonces hicimos el ejercicio con la profesora de preguntarle a los profesores y profesoras, a estos 25, qué entendían ellos por una discusión y cómo se escribe. Hicimos una encuesta. Me imagino que ya intuyen la respuesta. 25 maneras distintas de entender cómo se escribe una discusión. Entonces ahí es muy difícil poder consensuar ciertas cosas. Bueno, por supuesto, se llegaron a ciertos consensos a partir de estas respuestas, pero para que nos demos cuenta que a veces las cosas no son solamente, claro, quizás es evidente que ahí hay un tema crítico por estas características, como mencionaba, ¿cierto, Gustavo, que tiene la discusión, pero el tema es cómo hacerlo, ¿ya? Entonces ahí es muy importante lograr acuerdos en términos de cuál es esa expectativa. Por ejemplo, una de las cosas que se mencionaron en su momento, que había algunos profesores que prácticamente estaban pidiendo como identificar un vacío teórico y llenarlo en ese espacio de la discusión, cosa que algunos otros profesores decían que no era posible porque estamos hablando de estudiantes de segundo año. Por tanto, uno nos puede pedir eso, que conozcan toda la teoría, porque va a encontrar un vacío teórico, uno tiene que conocer toda la teoría
Entonces, todas las teorías, en principio. Entonces, cosas como esa es importante ir generando acuerdos, ¿ah? Sobre qué se espera, cuál va a ser esa expectativa que se les va a pedir, ¿cierto?, a nuestros estudiantes en cada uno de los apartados. ¿Cuáles pueden ser a lo mejor esas movidas? Así que, pero muy valioso, ¿cierto?, el comentario ahí que se gustaba justamente el tema de la discusión, porque es uno de los puntos muchas veces más críticos, porque es la parte dialógica, ¿ya? Y ahí se hace un poco más complicado. Ahí donde el estudiante está como el jamón del sándwich, o sea, está entre lo que él quiere decir desde su posición personal, pero también lo que otras fuentes dicen, que es una de las cosas que más cuesta desarrollar y tiene que ser muy bien andamiada. Bien. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario final, ya que nos estamos acercando ahí al término de la sesión. Por mi parte, solo agradecerles ahí la disposición ahí a compartir esas reflexiones que van a quedar ahí en el Drive, pero bueno, ahí el equipo ahí les irá comentando más o menos cómo ir avanzando, ¿cierto?, con esta valiosa información que hemos recogido hoy día. Loreto, te escuchamos. Nosotros, mira, igual encontramos que la discusión, pero lo que también nos generó también problemas es cómo plantear los objetivos y los objetivos específicos. Porque generalmente lo que yo he visto, como que uno tiene que plantearle los objetivos y los objetivos específicos, es decir, el estudiante no es capaz de verlo. Cuando uno le entrega el tema, como que uno ya va con el objetivo listo, ya de qué es lo que tiene que estudiar, hacer o enfocarse, ellos no lo hacen. Y también, para mí por lo menos, y para el grupo que estábamos los tres, nos costaba también los objetivos en cuanto a los objetivos específicos, que son actividades, y algunos lo tomamos como actividades, otros no. Entonces siempre nos enredamos un poco. Ahora los chicos en cuarto año, cuando pasan de cuarto a quinto, tienen el módulo integrador, donde ellos tienen ahí también, hacen una revisión bibliográfica, tienen que plantearse sus objetivos y hacen material y método. Por lo tanto, ellos ya van con cuando llegan a su memoria, ya tienen más o menos cómo desarrollar el método científico. Encuentro que también es bastante difícil la parte de los objetivos. Bueno, gracias, Loreto. De hecho, los objetivos lo relaciono con, creo que Daniela comentó eso, del esqueleto. El objetivo es como el esqueleto, básicamente, ¿ya? Entonces, por eso, esta etapa de la planificación, si uno promueve un poco esta escritura más iterativa, ¿ah? De ir de pedacitos, quizás lo básico es partir por ahí, andamiar unos buenos objetivos, que haya una estructura coherente y ya con eso se facilita el trabajo posterior. Ya, más allá de que la ansiedad del estudiante, ¿cierto?, te da como a tratar de entregar más y más, pero a veces menos es más, ¿ya? Y en esa parte que es tan esencial, también estoy de acuerdo contigo, Loreto, que tiene que estar muy bien definido. Ya, estamos en el tiempo, Pablo. Muchas gracias a todos. Yo aprendí harto también. Así que, bueno, todo lo que hicieron ahora va a quedar como insumo también para nosotros, para poder trabajar con ustedes durante este periodo. Y nos vemos el viernes. Vamos a ver la voz del autor en la escritura científica, estrategias de argumentación y posicionamiento académico. Eso es a las 11 horas. Un solo comentario, ¿cierto? Que, bueno, Evelyn ahí les va a compartir un material un poco más denso, espero que sea un poco más denso, sobre pedagogía de género, y un podcast que lo explica, ¿ya? Para que se les facilite. ¿Ok? Así que eso es más o menos lo que les quería comentar. Además de la presentación también. Y la grabación. Y la grabación, exacto. Ya, muchas gracias. Que estén bien. Nos vemos el viernes. Gracias, cuídense.